Continuando inmediatamente con nuestra enseñanza en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 13, verso 11, donde comienza la descripción de la segunda bestia, la cual sube de la tierra. Esta segunda bestia se distingue de la primera dos veces en el verso 12 de este capítulo, como también en otros lugares. Y siempre que se menciona la bestia, siempre significa la primera bestia, por ser preeminente y predominante. Abran sus propias Biblias y lean junto con nosotros. Apocalipsis capítulo 13, el verso 11 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La segunda bestia, al igual que la primera, será sobrehumano, es decir, será poseído y empoderado por un poder satánico. A esta segunda bestia, tres veces se le llama el falso profeta. Eso es en Apocalipsis capítulo 16, verso 13, Apocalipsis capítulo 19, verso 20 y Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Esta segunda bestia también es el ayudante de la primera bestia, y su misión es ayudar a la primera bestia engañando a la humanidad. El Señor Yeshua Mashiach, el Cristo, al hablar de la gran tribulación, dio una grande advertencia contra los falsos profetas, como también contra los falsos cristos, y habló de sus grandes obras poderosas, es decir, milagros poderosos para engañar. Esos pasajes se encuentran en Mateo capítulo 24, verso 5, verso 11 y verso 24. También se encuentra en Marcos capítulo 13, verso 12. Pero en Apocalipsis capítulo 13, verso 11, está el individuo, el falso profeta, y ese es su título apropiado. Este tiene dos cuernos y no 10, como la primera bestia. Los 10 denotan dominio. Los dos hablan de testimonio. En este caso será un falso testimonio. Y habla como un dragón. Es decir, habla sutilmente, astutamente y engañosamente. Comparemos esto con lo que dice en el libro del principio. Génesis capítulo 3, verso 1 dice: Y la serpiente era la más astuta de todo animal del campo que hizo Yahvé Dios. Y dijo a la mujer: ¿realmente así dijo Dios? No comáis de todo árbol del huerto. Y en Génesis capítulo 49, verso 17 dice: será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y derriba al jinete hacia atrás. Y en lo que es más conocido como el Nuevo Testamento, en Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3, dice: pero temo que como la serpiente, noten esto, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, se nos dice que el dragón es la serpiente antigua, la cual es el mismo Satanás. Entonces, todo esto, la sutileza, la astucia y el engaño, todo eso se usa a favor de la primera bestia. El primero será político y el segundo será religioso. Ahora, noten lo siguiente y noten que son tres: el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora, la mayoría de intérpretes ven a las dos bestias como dos aspectos de la misma cosa,
o de una sola persona, y todos parecen estar de acuerdo en que no son individuos, algo que cualquier lector simple y común cree que son inmediatamente al leer estos pasajes. Pero como ven, solo podemos esperar muy poca ayuda de estos tales llamados guías. Todas las escrituras que se refieren a estas dos bestias hablan de ellas sin excepción, como individuos, y no hay ninguna indicación de que sean alguna otra cosa. La segunda bestia será un hombre espiritual, pero no en el buen sentido de la palabra, sino que será un hombre poseído por algún espíritu satánico. Ese hombre no tendrá literalmente dos cuernos, y para el mundo será visto como simplemente un hombre, pero para nosotros, aquí y ahora, y a través de las escrituras, se muestra como sobrehumano, es decir, como siendo rápidamente guiado, influenciado y empoderado por un ser espiritual satánico. Y aún hoy en día ya hay muchas personas que están manipulando el espiritismo y tienen sus espíritus conocidos y que son sus guías. Y los mismos espiritistas están conscientes de los peligros y los males de una posición espiritual. Pero pronto habrá uno que será poseído por ese poderoso espíritu enviado por el mismo Satanás. Enseguida, noten que 8 veces se usa la expresión y hace, y hace, y hace. Esta expresión se usa acerca de este falso profeta. Eso nos muestra que será un representante muy eficaz. Y las cosas que él hace, se nos dice en los versos que siguen. Noten lo que dice en el verso 12. Eso es Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Notaron eso? Ahora, la esfera o el campo de la actividad de la primera bestia, será la política. Y el campo de la segunda bestia será eclesiástico, es decir, se relacionará más con la religión, con las iglesias, con la adoración. Y noten esto, noten lo que está escrito aquí. La base de esta adoración será esta resurrección milagrosa. Pero debemos entender lo que está sucediendo aquí en este pasaje, porque esto es un falseamiento, es una parodia de la verdadera resurrección de Adonai Yeshua HaMashiach, el Cristo. Pues en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, se usan palabras similares acerca del Cordero, cuando dice, estaba en pie un Cordero como inmolado. Y en el verso 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora, de la bestia se dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 12, la herida mortal que fue sanada. Y aquí mismo en el verso 14 dice, la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, esta falsa resurrección milagrosa de la bestia inducirá a la gente a rendirle homenaje divino, y el falso profeta lo reducirá a un sistema. Pero no hay nada en todo esto que esté más allá de nuestra fe, porque cosas como estas han sucedido antes.
¿Por qué no han de suceder otra vez? Tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versos 21 al 23, al rey Herodes, que recibió homenaje divino y lo tomó como si fuera completamente su derecho. En nuestros propios días hay religiones nuevas, y en cada una de ellas, cada vez hay menos y menos del Dios verdadero. Y en la nueva religión global que está por llegar, Elohim, Dios mismo, será completamente excluido, y el hombre, el humano, es el que será exaltado, y será una combinación de sabiduría terrenal, ciencia, tecnología, progreso, filantropía, combinado con todo lo que se complacen los instintos humanos más bajos de la humanidad ya caída. Teniendo todo esto en cuenta, más la actividad espiritual satánica, lo que aquí en este capítulo se describe, fácilmente es posible que suceda, y lo peor es que es revelado como algo que ciertamente sucederá. Continuemos en Apocalipsis capítulo 13, el verso 13 dice: también hace grandes señales, es decir, grandes milagros, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No cabe duda de que se trata de verdaderos milagros, ya que esa misma palabra, señales, se usa constantemente para referirse a los milagros realizados por Mashiach, por el Cristo. Estos milagros serán grandes, como se nos dice aquí, pero esto, nuevamente, no es nada nuevo. Recordemos que Janes y Jambres resistieron a Moisés, como se nos dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 7, verso 11, y en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Y hasta cierto punto obraron los mismos milagros. El profeta Elías hizo descender fuego del cielo más de una vez, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38, y en Segunda de Reyes, capítulo 1, versos 10 y 12. Y aquí, en el libro del Apocalipsis, ese mismo milagro de descender fuego del cielo, Dios lo usa como uno de sus juicios. Eso es en el capítulo 20, verso 9. Y los dos testigos lidiarán de la misma manera con sus enemigos, en Apocalipsis capítulo 11, verso 5. Continuemos, el verso 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, tenemos casi las mismas palabras usadas para referirse a esta segunda bestia. Pondremos las dos descripciones, una al lado de la otra, como lo hicimos con la primera bestia, para mostrar que en ambos pasajes se hace referencia a la misma persona, sus obras y en el mismo periodo de tiempo. Voy a leer los dos pasajes juntos, sin detenerme, para que vean la similitud. Dice: aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y murió. Ahí lo tienen. Entonces, aquí tenemos dos relatos del mismo ser y de sus obras.
Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 3, se nos habla de los tiempos que vendrán sobre la tierra, cuando los espíritus engañadores, es decir, ángeles malignos, serán los maestros, y las enseñanzas o doctrinas de demonios serán enseñadas y recibidas. Ahora permítanme decirles que ya estamos en esos días y esos espíritus maestros mentirosos ya han estado realizando su terrible trabajo y por todas partes se reciben enseñanzas demoníacas y muchos cristianos están incursionando, es decir, están participando en el espiritismo, ya sea de una manera o de otra, e incluso hay ministros que presiden conferencias en las que se defiende esta abominación. Y lo que sucederá dentro de poco se nos dice en estas escrituras. Los milagros se están convirtiendo en algo común y por extraño que parezca, en realidad no son los milagros en sí mismos, no son evidencia alguna de que vengan de una misión divina de parte de Elohim. Y estamos conscientes de que la teología enseña todo lo contrario. Aún los milagros de Mashiach, los milagros del Cristo, como milagros, no fueron evidencia de su misión divina, sino que la verdadera evidencia fue que los milagros que obró Yeshua fueron los mismos milagros que la palabra profética había declarado que él debía obrar, y que por ese motivo fueron la señal y el sello de su ministerio, y formaron sus credenciales desde lo alto. Todo esto está muy claro, por lo que dice en Mateo capítulo 11, versos 1 al 6. Lean todo el pasaje por ustedes mismos. Y noten el verso 2 al 5, cuando Juan, el que bautizaba, le mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Yeshua le contestó, y decirle a Johanán, lo que estás escuchando y viendo, los ciegos ven de nuevo, los inválidos están andando, las personas con enfermedades de la piel están siendo sanadas, los sordos oyen, los muertos son resucitados, las buenas nuevas son proclamadas a los pobres. Ahí lo tienen. Esto no era simplemente actos milagrosos, sino que eran lo que Elohim, lo que Dios había anunciado de antemano, y la esencia o la naturaleza de su testimonio era la verdad de la palabra de Dios, más que el poder de Yeshua, del Cristo. De ahí es que generalmente se les llaman señales y no simplemente milagros o maravillas. Y no son para que la multitud se quede con la boca abierta, sino que para que los estudiantes de la Biblia estudien y aprendan sus lecciones divinas y sus enseñanzas sobre la verdad de la palabra de Dios y la misión divina de Adonai Yeshua. Ahora bien, siempre se han realizado milagros y maravillas como tales, y serán obradas nuevamente por el dragón y la bestia y el falso profeta. Y la evidencia proporcionará a los moradores de la tierra, por medio de sus milagros engañosos, el establecimiento de sus afirmaciones falsas. Pero para aquellos que mantengan la verdadera fe en aquellos días, la evidencia será para confirmar la verdad de la palabra de Dios, que ha predicho de esos mismos milagros de la bestia y el falso profeta, y sus milagros establecerán el origen de donde vienen, eso es, del abismo,
y del poder satánico. Y no, esos milagros no vienen de una misión divina de parte de Elohim. Nos vamos a detener aquí para que ustedes mediten en estas cosas aquí escritas. Y continuaremos con la segunda parte del verso 14 y el resto del capítulo 13 en nuestro siguiente video. Los invito a que se suscriban si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas acerca de esta enseñanza. Gracias por todo su soporte y que Elohim los bendiga.